Buenos días, estudiantes. En la noche de ayer me quedé comprometido con ustedes a enviarle un documento, un video acerca de la exégesis de la Biblia. Bueno, vamos a hacer un video corto sobre esto, porque uno de los horrores y errores más comunes en el análisis de los textos bíblicos es el no tener en cuenta los contextos en el cual el texto original fue escrito. Y esta práctica es muy peligrosa, ya que puede forzar al texto a decir otra cosa que no tiene ninguna conexión con su significado original. Y para evitar estos errores, como el que mencioné anteriormente, debemos de hacer uso de uno de los principios de la hermenéutica, que se llama el principio de la analogía de la fe. Lo que este principio enseña es que las sagradas escrituras, en nuestro caso la Biblia, se interpreta a sí misma. Así que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia en sí. Así que un pasaje bíblico específico no puede contradecir o estar opuesto a la totalidad del texto de la Biblia, lo que nosotros llamamos la metanarrativa bíblica. Jamás podrá estar en contraposición. Si esto sucede, quiere decir que la interpretación que estamos haciendo del texto es equivocada. Así que para realizar una interpretación lo más ajustada a la realidad, a lo que el autor quiso decir, es necesario realizar una exégesis responsable y aplicando adecuadamente las técnicas que esta ciencia de interpretación ofrece. Para hacer esto se puede utilizar de una manera sencilla. Es un acróstico y que lo hemos visto en la clase 560, este acróstico es loar. En el idioma español, loar se refiere a adorar o alabar a alguien o a algo. En este caso, nosotros vamos a adorar al Señor dándole una interpretación lo más acercado a la realidad del texto sagrado. Y para esto es necesario hacer ese exégesis responsable del texto. Así que vamos a ir interpretando este acróstico loar. Loar quiere decir leer, observar, analizar, aplicar y responder. Así que estas preguntas, para realizar esto, necesitamos hacernos algunas preguntas interpretativas al texto. Así que lo primero que debemos de hacer antes de empezar a hacernos preguntas es leer. Leer de una manera tranquila, pausada, es necesario en lo posible acercarnos al texto con la intención de dejar que el mismo texto se exprese. Por ejemplo, Gordon en Fee, ellos comparten el concepto que el lector comúnmente se acerca al texto con sus propios lentes, o sea, con ideas y conceptos preconcebidos. Así que en este caso nosotros debemos de acercarnos al texto de la manera más neutral posible. Es casi imposible separarnos de lo que nosotros ya creemos. Por eso los educadores se refieren a que es más difícil desaprender que aprender. Pero en este caso, cuando nos acercamos al texto, debemos de llegar con una mentalidad abierta, dejando a un lado los conceptos que ya tenemos. Y también la lectura debe ser eh, despacio, debemos de leerlo de una manera adecuada y si es necesario, si no se entiende, si es necesario hacer una lectura no solo del versículo bíblico, sino tenemos que ir al capítulo, debemos de ir, si el capítulo no lo dice, debemos de leer otros libros que el autor haya escrito. Y por último, si todavía no se aclaran, como dicen por ahí, los nublados del día, es necesario conocer la metanarrativa de la Biblia, el texto completo, para poder entender lo que el autor está queriendo decir. Cuando ya hacemos esta lectura, y en el caso de la Biblia sería recomendable hacerlo en diferentes versiones, no solamente en una, utilizar diferentes versiones, una versión quizás
más ortodoxa, utilizar una versión más contemporánea e incluso utilizar una versión abreviada de la Biblia. Todo esto nos podría ayudar a entender vocablos que quizás no están o no los podemos manejar adecuadamente, y así que esas diferentes versiones nos podrían aclarar algunas dudas a la hora de realizar la lectura. El siguiente paso que nos indica esta metodología del LOAR es observar. En este caso, en este paso, más bien deberíamos de preguntarnos qué es lo que yo estoy viendo. Imaginémonos que cuando estamos leyendo el texto estamos en un laboratorio científico y empezamos a desmenuzar el texto. ¿Qué es lo que yo veo? Como que estuviéramos diseminando un sapo. Ustedes han visto que es lo más común, que toman un bisturí, abren el estómago del sapo y empiezan a ver lo que hay ahí dentro. Eso es un ejercicio muy común en las clases de secundaria. Y entonces empezamos a hacer esta pregunta: ¿qué es lo que estoy viendo en el texto? Y vamos a empezar a estar buscando los hechos, lo que está a la vista, lo que aflora ahí directamente. Y una de las primeras cosas que debemos de observar ahí son términos. Y esos términos son más que simples palabras, porque es una palabra clave que normalmente clarifica o nos da a conocer la esencia del texto mismo. Son palabras de acción que nos llaman a realizar un acto específico. Lo segundo que debemos de observar en el texto es su forma literaria, porque hay diferentes formas literarias y hay grandes diferencias entre ellas. Por ejemplo, la poesía hebrea, mayormente encontrada en el libro de los Salmos, también encontramos la narrativa en los libros históricos, encontramos también un tono correctivo en las cartas apostólicas y por supuesto también está la forma literaria de la profecía, que frecuentemente utiliza muchas simbología, alegoría. Así que los textos tienen que analizarse desde la forma literaria que ellos están escritos. Y seguidamente también debemos de observar el contexto o los contextos en que el autor escribió. Por ejemplo, debemos de sentir cómo están los zapatos de ese autor, dónde estaba él cuando escribió esto, cuál era su entorno, cuál era su audiencia a la que estaba él escribiendo, cuál era porque estos contextos son importantes, porque si estuviéramos hablando de economía, es diferente hablar desde la economía, desde una perspectiva de un tiempo de depresión económica a un tiempo de crecimiento económico. Es difícil, es diferente hablar de un contexto de guerra a un contexto de paz. Así que los contextos son muy importantes a la hora de analizar observar el texto bíblico. Y eso nos da paso al siguiente tema del LOAR, que es analizar o aplicar o analizar. Para iniciar este análisis del texto debemos de hacernos preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo el autor original? Para darle respuesta a esto debemos de hacer otras preguntas adicionales, por ejemplo, ¿a quién o a quiénes iba dirigido el mensaje? Y otras preguntas surgen en el texto y posiblemente no vamos a encontrar las respuestas a todas ellas. Algunas preguntas se quedarán sin resolver, especialmente en aquellos pasajes oscuros que se le llaman, que no son de fácil interpretación. Pero sobre estas preguntas, Howard Hendrick dice esto: las respuestas a sus preguntas vendrán directamente del proceso de observación. Mientras más tiempo pase en la observación, pasará menos tiempo en la interpretación y sus resultados serán más precisos. Y mientras menos tiempo pase en la observación, tendrá que pasar más tiempo en la interpretación y los resultados serán menos precisos. Así que es muy importante la observación para realizar un análisis correcto del texto. Y después de que hacemos ese análisis, es importante también buscar cuál es la aplicación o cuál debe ser nuestra respuesta al texto. Así que aquí nos debemos de hacer dos preguntas sencillas. ¿Cómo funciona esto para mí?
y cómo funciona para las personas que están alrededor mío, para mi contexto, para mi comunidad, cómo funciona para las demás personas. Entonces, para concluir, para hacer un análisis sencillo, pero honesto, debemos de tomar estos cuatro pasos. Primero, una lectura concienzuda del texto, observar, interpretar, aplicar y dar respuesta. En la observación nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que veo? En la interpretación hacemos la pregunta, ¿qué significa? En la aplicación, ¿cómo funciona? Y en la respuesta es, ¿cuál es mi respuesta a este texto? ¿Cuáles cambios, cuáles ajustes debo de realizar yo en mi vida o en mi comunidad de fe? Espero que esta pequeña aclaración les sea de mucha utilidad para aquellos que no han tenido la experiencia de trabajar con la hermenéutica, la exégesis de un texto. Que Dios les bendiga y si tienen más consultas, recuerden que pueden escribirme a mi correo electrónico o se pueden comunicar conmigo por cualquier otro medio digital que ustedes tengan a disposición. Que Dios les bendiga y hasta luego.